nombre es Hermes Bolívar, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM en Morelia, y a continuación vengo a presentarles mi trabajo denominado Diversidad genómica de bacterias termoacidófilas en el campo geotérmico de los azufres y su importancia en la astrobiología. A modo de introducción, básicamente voy a explicar brevemente qué son los ambientes geotérmicos. Estos son ambientes donde suelen haber manifestaciones como fumarolas y como yacimientos hidrotermales donde encontramos condiciones que pueden llegar a ser adversas para la vida, como por ejemplo altas temperaturas y pHs generalmente extremos, tanto ácidos como básicos. En el eje volcánico transmexicano, que es esta gran cordillera que atraviesa el país de oriente a occidente, encontramos este tipo de ambientes geotérmicos y un ejemplo claro de ellos es el campo geotérmico de los azufres. Dentro de este campo geotérmico se han realizado investigaciones de caracterización de diversidad microbiana y en estas investigaciones se han detectado la presencia tanto de arqueas como bacterias. Sin embargo, estos estudios se han centrado principalmente en entender cómo estas comunidades de microorganismos afectan las estructuras ligadas con la producción de energía geotérmica y poco se ha estudiado acerca de cómo es el comportamiento y evolución de estas comunidades microbianas dentro de su ambiente. Como planteamiento del problema vemos que si bien hay trabajos previos de caracterización de diversidad, pocos de estos se han dedicado al estudio de las comunidades microbianas. Sin embargo, estos estudios previos ya nos dieron un antecedente de que existen estas comunidades bacterianas dentro de estos ambientes y que muy probablemente estas comunidades microbianas nos pueden ofrecer diferentes aplicaciones o tienen diferentes potenciales en el campo de la biotecnología, en el campo de la industria, la bioremediación y en la agricultura. También tienen una gran importancia en la astrobiología, y aquí me quiero detener un poquito más, puesto que en este tipo de ambientes nos podrían ayudar a entender cómo se originó la vida en la Tierra, puesto que este tipo de ambientes térmicos pueden llegar a ser muy similares a lo que fueron estos ambientes dentro de la Tierra primitiva y en esos momentos donde hasta ahora se estaban dando estos primeros procesos biológicos. Por eso es de gran importancia comprender las comunidades microbianas que allí habitan. Y también nos sirven de análogos para comprender cómo pudieron haber ocurrido estos fenómenos en el pasado, por ejemplo en el caso de Marte, y en la actualidad quizá en algunos satélites naturales de planetas gaseosos como Júpiter o Saturno. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de este estudio se centró en el análisis de la diversidad de las bacterias presentes en sedimentos termales colectados en áreas poco exploradas del campo isotérmico de los azufres y además se hizo un análisis de su metabolismo potencial a través de enfoques genómicos y metagenómicos. Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología. Primero, se seleccionaban dos puntos de muestreo, como pueden ver, el primero en rojo, el de fumarolas los azufres, y el siguiente denominado fumarolas marital. En estos puntos de muestreo, como pueden ver en la imagen, básicamente encontramos este tipo de formaciones que son diferentes boquillas donde encontramos fumarolas, las cuales hay emanaciones de vapor de manera permanente. En el caso de la figura A podemos ver cada una de las boquillas y en la figura B podemos ver uno de los sedimentos microbianos a los cuales se fueron colectados y que ustedes pueden ver como estas manchas de color verde en la parte izquierda de la imagen B. Para la colecta se ubicaron los sedimentos termales sobre rocas alrededor de las fumarolas, luego se hizo un raspado con cajas de Petri sobre estos sedimentos y finalmente las muestras fueron almacenadas y llevadas al laboratorio. Posterior a ello se realizó un proceso de cultivo donde se realizó una dilución de las muestras de suelo en agua estéril, luego estas muestras fueron sometidas a un proceso de agitación, posteriormente a un proceso de seriado de dilución y finalmente un proceso de cultivo en un medio como es el Thiomonas y en el cual se había probado en trabajos previos en el laboratorio que se podían recuperar microorganismos provenientes de este ambiente. En cuanto al análisis molecular y bioinformático, lo primero que se hizo con las muestras de suelo fue básicamente realizar una extracción de DNA de esa muestra. Posteriormente esa muestra fue llevada a un proceso de secuenciación y al obtener ya las lecturas, o sea, obtener las secuencias de DNA de toda esta muestra, se realizó un proceso de filtrado de esas lecturas por calidad.
Posterior a ello, las muestras fueron sometidas a un proceso que le denominamos ensamblaje, y luego ya las muestras ensambladas fueron primero sometidas a un proceso de anotación donde podíamos hacer un perfil taxonómico, es decir, saber qué microorganismos hay ahí y también identificar las funciones que cumplen estos microorganismos dentro del ecosistema. Por otro lado, se realizó la recuperación de genomas por dos vías. Uno, por una metodología que se llama binding, que básicamente es una reconstrucción artificial de genomas, los cuales después de un proceso de filtrado y de identificación podemos saber a qué microorganismo corresponde ese genoma. Y el otro por medio de análisis genómico comparativo, que básicamente es a partir de genomas de referencia que podemos encontrar en plataformas como NCBI, por ejemplo, podemos llegar a recuperar genomas a partir de las lecturas totales del metagenoma. A partir de ello, entonces, cuando ya obteníamos la recuperación de estos genomas, básicamente también a cada uno de los genomas les hicimos un proceso de anotación y también usamos diferentes métricas para determinar a qué especie de microorganismo correspondían esos genomas. Ahora bien, observando los resultados, podemos ver que para el caso de las fumarolas de los azufres podemos recuperar diferentes microorganismos a partir de cultivo, y los cuales van a ser sometidos también a un proceso de secuenciación para identificar qué organismos son y también identificar qué papel podrían llegar a cumplir dentro del ecosistema. Ahora bien, entrando a lo que compete al análisis bioinformático, podemos observar que el principal grupo de microorganismos que se encuentra en la muestra de las fumarolas de los azufres son las bacterias, seguidos de las arqueas y ya posteriormente seguidos de los eucariotas y en una muy menor medida de los virus. En el caso de las fumarolas de los azufres, el grupo más abundante es un grupo de bacterias, un género de bacterias más específicamente, denominado Leptospirillum, seguido de otro grupo o de otro género de bacterias denominado Aciditiobacillus. Estos grupos básicamente suelen ser muy comunes de este tipo de ambientes, así que no es de extrañar que se les hubiera encontrado. Entonces vemos un pequeño grupo de géneros de bacterias que tienen gran abundancia y vemos otros de menor abundancia, ya hay también tanto bacterias como arqueas. Para el caso de la muestra de las fumarolas de Maritaro, si bien encontramos que el grupo más abundante también son las bacterias, aquí la principal diferencia es que no encontramos una gran cantidad de arqueas. De hecho, el porcentaje es muchísimo menor. Y aquí el grupo principal o el género más abundante, según este análisis, es el género Thiomonas, que es el mismo del medio que precisamente habíamos mencionado antes. Y también encontramos otro grupo que es de bastante relevancia, como es Acidobacterium y Acidifilum. Estos grupos son típicos de este tipo de ambientes, por eso llevan ese antecedente ácido. Eso quiere decir que vienen de ambientes ácidos y que también suelen devenir de ambientes termales o de fumarolas y demás, por lo que no es extraño encontrarlos ahí. Ya en lo demás el comportamiento es el mismo. Vemos un pequeño grupo de microorganismos que es tremendamente abundante y otros que son menos abundantes. Ahora bien, observando el análisis de diversidad funcional, en este caso para la muestra proveniente de las fumarolas de los azufres, observamos que Eurarqueota, que es una arquea, es el grupo de microorganismos que aborda la mayor cantidad de funciones dentro del ecosistema y con mayor abundancia. Le siguen otros grupos como Nitrospire, Proteobacteria y en menor medida Actinobacteria y Firmicutes. Para el caso de la muestra proveniente de las fumarolas de Marítaro, podemos observar un patrón similar. Sin embargo, la principal diferencia es que aquí el grupo que tiene una mayor dominancia, por decir así, dentro del entorno es Proteobacteria y no Eurarqueota, como fue el caso de las fumarolas de las azufres. Y también encontramos, de hecho, otro grupo como Acidobacteria, que no lo vimos anteriormente, y ya en menor medida, por ejemplo, Firmicutes y Clorófita, que tampoco lo habíamos visto en el caso de los azufres, y ya en menor medida Nitrospire y Bacteroidetes y Actinobacteria.
Ahora bien, observando lo correspondiente a la diversidad taxonómica, en este caso este análisis nos muestra que, en efecto, hay dos grupos de arqueas como Creniarchaeota y Euryarchaeota, y dentro de las bacterias encontramos Actinobacteria, Cianobacteria, Firmicutes, Nitrospire y Proteobacteria. Ya cuando un análisis más detallado, observamos que en cuanto a bacterias, encontramos precisamente estos grupos, estas especies que están aquí mencionadas, y en rojo encontramos a Aciterrimonas y Acidibacterium, que son los microorganismos a los cuales ya les hemos hecho una recuperación de los genomas, por eso están en rojo y demás. Y cabe anotar que en esta tabla básicamente mostramos los diferentes grupos de bacterias que detectamos para las fumarolas de los azufres. En este caso son los grupos de arqueas que encontramos también para las fumarolas de los azufres. Como pueden ver, también son Creniarchaeota y también son Euryarchaeota. Ya en el caso de la diversidad taxonómica de Marítaro, vemos que la principal diferencia con respecto a la de las fumarolas de los azufres es que encontramos otros grupos como Acidobacteria, Bacteroidetes y Plantomicetes, que además son grupos novedosos dentro del ambiente, principalmente Bacteroidetes y Plantomicetes que no hayan sido previamente reportados en literatura. Y aquí ya encontramos en detalle básicamente las diferentes especies que detectamos. La cuestión aquí con el fumarolas de Marítaro es que no hemos podido lograr generar una recuperación con la suficiente calidad de genomas de alguno de los microorganismos que encontramos aquí presentes. Eso, digamos, en principal diferencia con los de fumarolas de los azufres. Sin embargo, estamos trabajando en ese proceso para ver si podemos encontrar o podemos recuperar un genoma lo más detallado y con la mayor calidad posible. En total se detectaron 33 diferentes grupos de microorganismos, no los voy a mencionar todos, simplemente pues váyanse con el dato. Y lo relevante es que algunos de estos pues si bien son parte de este tipo de ambientes, pues son bastante extraños y poco explorados también. Ahora bien, aquí básicamente quiero mostrarles el genoma que está, digamos, en su proceso más avanzado de recuperación, que es el de Acidibacterium, que ya se los mencioné, hace parte de la muestra de las fumarolas de los azufres. Aquí básicamente lo que mostramos es el genoma que hemos recuperado, que es el que encuentran en la parte de abajo, que está pues todavía bastante partido y todavía requiere algunas ediciones y demás. Y arriba encontramos el genoma de referencia que se usó para poder recuperarlo. Y básicamente vemos un genoma bastante completo, lo vemos con ciertas transposiciones, ustedes pueden ver esos cambios de posición en la parte de abajo, son cambios en el genoma que se han dado básicamente en esta muestra ambiental que varían con respecto a la referencia. Y eso es como digamos lo más relevante de esta imagen. Ahora bien, ya cuando vemos los procesos de anotación, que básicamente es identificar las funciones de estos microorganismos, identificar ciertos genes y por tanto identificar ciertas características de los mismos, pudimos encontrar que en el caso de Acidibacterium posee resistencia a diferentes metales pesados, tales como cadmio, como cobre, como zinc, como mercurio y como cromo. Estos metales pues son de cierta relevancia, por ejemplo, para biorremediación, pero también han sido de relevancia para el origen de la vida. Algunos investigadores sugieren que estos metales podrían haber surgido como intermediarios de reacción cuando no existían enzimas en procesos metabólicos primitivos, y aquí es donde cobran relevancia, digamos, desde un punto de vista astrobiológico. Además, también cabe anotar que este microorganismo también suele tener resistencia a cierto grupo de antibióticos, en este caso las fluoroquinolonas, y eso quiere decir que puede que hayan organismos que produzcan este antibiótico y este caso este microorganismo tuvo que desarrollar o adquirir esa resistencia para poder competir con otros microorganismos que están presentes ahí dentro de la comunidad. Aquí hicimos la anotación del otro microorganismo recuperado, el cual no está tan avanzado en el proceso de la curaduría de su genoma, pero también encontramos esa resistencia a metales pesados que no es de extrañar de este tipo de ambientes, pero como vuelvo y reitero, puede que la resistencia no sea explícitamente algo
anormal en este tipo de ambientes, sino que sea normal porque puede haber sido una característica intrínseca de estos microorganismos primitivos, puesto que puede que en algún momento en el pasado realmente requirieran de estos metales para realizar procesos metabólicos, aunque digamos eso todavía es una teoría, no es totalmente probado, pero pudo haber sido y puede ser esto una razón de por qué sobreviven aún estos procesos para hoy día, ¿no? En este caso de esta bacteria podemos ver que también tiene resistencia a arsénico, que es un metal que para nosotros es bastante tóxico, pero en este tipo de ambientes es presente y estos microorganismos pueden hacer un aprovechamiento mucho más asimilable de este tipo de metales. Ya entrando en materia de discusión, podemos decir que dentro de estos ambientes, si bien se han reportado ciertos grupos como Ferrimicrobium, Aciditerrimonas y Conexibacter, hay ciertas poblaciones que son de bastante relevancia debido a que siempre se encuentran dentro de estas, como son Firmicutes y Cianobacteria nitrospire, y que también fueron encontrados en nuestro estudio. Sin embargo, hay otras dos que fueron encontradas en nuestro caso en este ambiente y no hayan sido previamente reportadas, como son planctomicetes y bacteroidetes. Y también, como ya lo discutimos anteriormente, vimos una composición diferencial de estos sitios de muestreo, lo que nos muestra que puede que los microorganismos tengan adaptaciones particulares a cada sitio de muestreo y por lo tanto estén haciendo funciones específicas que requieren de una exploración mayor, pero que vale la pena, digamos, traer a colación para esta presentación y para este trabajo. En cuanto a diversidad funcional, vimos una serie de grupos que son más abundantes y que además podrían hacer una gran cantidad de funciones. Ustedes veían, digamos, la línea ahí completa, esa línea, la línea de abajo nos indicaba que podían abordar diferentes funciones y por lo tanto podrían tener una función más de tipo generalista. Y por otro lado encontramos una gran cantidad de grupos que si bien aparecían en el mapa, no aparecían con grandes puntos de relevancia. Esto quiere decir que estos grupos primero pueden ser no solo menos abundantes, sino que pueden estar cumpliendo funciones más específicas dentro del ecosistema y por lo tanto no son menos importantes. Vale la pena hacer esa aclaración, no porque sean poquitos no son menos importantes, puede que de hecho su función sea clave y por eso se mantienen presentes dentro de la comunidad microbiana. Ahora bien, en cuanto a los genomas bacterianos recuperados, encontramos que en el caso de Aciditerrimonas fue descrito en el año 2011 en Japón. Este microorganismo también ha sido encontrado en otros países como Ecuador. Además de este estudio de Ecuador, se detectó que este microorganismo tiene propiedad de biomineralización. Eso quiere decir que puede aprovechar diferentes minerales para la obtención de energía. Además, se ha tratado de incluir en diferentes procesos industriales, como lo muestran Cheng y colaboradores, y Scheider y colaboradores. En el caso de Acidobacterium sabemos mucho menos. Aparte, digamos, del artículo donde se realizó su descripción, no sabemos mucho más acerca de él y por lo tanto de las funciones que podría llegar a cumplir, por lo cual es un gran misterio y eso es lo importante, digamos, en sus procesos de astrobiología, porque, por ejemplo, procesos como la biomineralización pueden ser un indicio clave de cómo pudieron haber evolucionado los microorganismos o cómo pueden llegar a sobrevivir, digamos, en otros lugares como Marte, por ejemplo, donde las condiciones suelen ser adversas. Bueno, ya para cerrar esta parte de discusión, básicamente como pudimos ver, estos microorganismos se encuentran a distancias geográficas enormes. Esto puede ser un indicio de lo antiguos que son, puesto que si han habido muchos procesos geológicos que han permitido que se distancien estos lugares y se encuentren estos microorganismos en este tipo de ambientes, quiere decir que quizás son muy antiguos, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto bastante de notar. Ahora bien, en cuanto a la resistencia a metales pesados, esto, como podemos ver, ese tipo de resistencia nos puede estar diciendo que estos microorganismos están aprovechando esos metales de diferentes formas y que además puede ser una posible evidencia que quedó de que estos organismos realmente necesitaran posiblemente estos elementos como intermediarios de reacción en procesos metabólicos. Y que si bien quedaron esos posibles rastros que hoy ya se manifiestan en modos de procesos de resistencia, debido a que quizás ya estos elementos no son tan necesarios para realizar estos procesos de facilitación de reacciones metabólicas. Finalmente, a modo de conclusiones, estos microorganismos que les acabé de mencionar serían los primeros en ser reportados en el campo geotérmico de los azufres y mecanismos como la resistencia a metales pesados nos podrían ayudar a entender y comprender la forma en cómo estos microorganismos interactúan y han evolucionado
dentro de este ambiente geotérmico. Finalmente, pues muchas gracias a todos por su atención y que estén muy bien.